va a ayudar Jaime, por favor? Jaime. Bien, el micro de Jaime no funciona. Bien, entonces le voy a pedir vamos con Emilio Arceo. Emilio. Emiliano, sí, aún no la acabo, maestra, permítame. Nada más quiero que me diga, aunque todavía no la termine. ¿El resultado de la No, sustitución? es una pregunta. Le voy a hacer una pregunta y usted tiene que responder. Ok. La parábola. ¿La parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Abre hacia abajo. Bien, Diego Javier Gaona, ¿está de acuerdo con Emiliano? Diego, manifiéstese ya sea abriendo su micro o por el chat, Diego Gaona. Sí, también está de acuerdo en que abre hacia abajo. Bien, Carrillo Matsumiya. Perdón, me tuve que mover un momento. Sí, Carrillo Matsumina, ¿la parábola está de acuerdo en que abre hacia abajo, Marco? ¿Marco? Es la del ejercicio que nos había dejado de tarea, ¿no? No, No. esta es una nueva. Es que, pues, entré tarde. Bueno, me llegó la liga tarde y apenas voy entrando, era por eso que no entendía. Es esta, la de... La anterior entonces la terminaron. Sí, Javier. la de ahorita sí. sí. Ajá, Gracias. precisamente el ejemplo 3 fue el que dejó como de tarea. ¿De tarea? Ok, bien. Bien, yo pensé que la anterior era de tarea. Ok, bien, entonces, peor aún, entonces usted, por ejemplo, Ángel, No, Gallegos pues Ángel. sí, abre hacia arriba. Pero yo preguntaba, los dos compañeros anteriores me decían que abría hacia abajo. No. No. Entonces, no está usted de acuerdo con que abre hacia abajo, ¿verdad? No. ¿Por qué no abre hacia abajo, compañero? ¿Qué nos indica qué es lo que usted hizo para saber que la parábola no abre hacia abajo? Gallegos Ángel. Profesora. Sí. Bueno, es que según yo tengo entendido, cuando son este tipo de funciones, el valor de z va a determinar hacia dónde, según lo que yo recuerdo, creo, el valor de z determina hacia dónde abre la parábola. Cuando es uno negativo, significa que abre hacia arriba, me parece, y cuando es uno positivo, abre hacia abajo. Tengo entendido. No sé si ¿El estoy valor bien. de z? Sí, me parece que ¿El será que el yo de... le di? El valor cuadrático, ¿no? No, Es el cuadrático, sí, perdón. exactamente. Sí. No es z, no es z, Aldo, es el coeficiente del término cuadrático. Así es como nos está indicando nuestro compañero Hernández Dorado. Entonces, y lo primero que ustedes tuvieron que haber hecho, pues por supuesto, es sustituir z igual con el valor que tenemos, ¿verdad? Tz. Aquí estamos ya, pues lo primero que tendríamos que haber hecho es tomar este menos 4, sustituirlo con z, cumplir que se haga la igualdad y escribirlo ya sabiendo de esta forma o de esta. Ya teniendo esta expresión, pues lo que tendríamos que hacer entonces ahora es dejar a y despejada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues tomar a y. Y, en este caso, haciendo el despeje, lo que yo tengo es menos y igual con el 4 que ya está de ese lado, el menos 4 que ahora va a ser más 4x y menos x al cuadrado, así. Y pues ya es lo que tenemos. Entonces, pues lo único que hacemos ahora es cambiar el signo, ¿verdad? Entonces tenemos
voy a cambiarlo, entonces ahora tengo el x al cuadrado menos 4 de x menos 4. ¿Están de acuerdo con este despeje, compañeros? Profesora, Sí. Más Y ya está negativa, nada más tuvo que haber pasado desde el principio como positivo, no como negativo. Sí, yo lo sé, claro, ahí está, ya tengo, es que yo estoy viendo yo estoy en mi tablet, no estoy acá en la pantalla, entonces nada más déjeme checar esto que me está diciendo. El menos, ajá, entonces aquí sí es menos 4, que está aquí, entonces el menos 4 ya estaba, entonces este es positivo, y luego ya que me queda, lo pasé del otro lado, con signo negativo, y con signo positivo. Sí, lo único que usted hizo fue pasar para acá. Sí, y el 4 abajo en la siguiente línea. Ya es positivo. Positivo. Gracias. Sí, es cierto lo que usted dice, compañero. Aquí Y, yo lo único que podía hacer era pasar acá y 4 pasarlo del otro lado. Cualquiera de los despejes que hubieran hecho son correctos. Entonces, ahí está. Esta es mi parábola, ¿verdad? Esta Y, recordad que estamos trabajando en el plano, ¿verdad? Entonces esta es f de x igual con x al cuadrado menos 4x más 4. Así, esta es nuestra función de una variable independiente y una variable independiente para poder trazarlo en el plano cartesiano. Entonces, ahí está. Ya decíamos del coeficiente. ¿Por qué no abre hacia abajo? Pues porque el coeficiente del término cuadrático pues no es negativo, es positivo. Y entonces el coeficiente, este número que aquí está acompañando, que en este caso es 1 positivo, pues lo que me está indicando es que la parábola abre hacia arriba. Ahora entonces, ya tenemos la gráfica de las dos parábolas. ¿Cuál de estas dos? ¿Cuál de las dos es la que corresponde al azul y a la naranja? Recordar que pues para trazar la gráfica necesitábamos el vértice de la parábola, ¿verdad? Entonces, pues el vértice, para quienes nos dijeron que abría hacia arriba, pues sus cálculos estuvieron mal, porque una vez que se hace, ya sea buscando el vértice de forma, utilizando la geometría analítica, ya sea utilizando el cálculo diferencial, cualquiera de las dos situaciones hubiera sido válidas, entonces pudieron haber encontrado el vértice. El vértice pues es el punto más bajo de la parábola, entonces es y es este puntito. Entonces, pues rápidamente, ¿cuál es el vértice de la parábola para quien hizo la tarea, compañeros? Y si vieron que abre hacia arriba. ¿Puedo? ¿Sí? Del azul sería 2. No, el vértice. Recordar que el vértice, pues es un punto, es un par ordenado. Ok, sí, es 2,0. Oh, ok, 2,0, eso. Este es el vértice. De la primera es 2,0 y de la otra, es de esta. 2,9. 2,-9, perdón. No, ajá, 2,-9, eso es, ahí está, nuestro vértice. Entonces, el vértice, que es el punto más bajo de la parábola, lo podían encontrar con su geometría analítica, ¿verdad? O bien, tomando esta función y optimizándola. Una vez que la optimizaban, pues ya recordarán, ¿verdad? Sacaban la primera derivada, la segunda derivada, o bien, pues haciendo uso de sus aplicaciones, pues ahí, sí, como está en el plano, pues sí se puede graficar. Entonces, los siguientes puntos que nosotros nos ayudarían a haber trazado la parábola, pues son las intersecciones con los ejes, ¿verdad? Este punto es un punto de intersección con el eje Y. Que coincide con el vértice, pues es la otra intersección con el eje X. Para la otra parábola, pues este puntito es la intersección con el eje Y el vértice, la otra intersección vendría a ser esta.
Tiene dos intersecciones con el eje X, aquí se ven tan claros, entonces también podríamos haber encontrado las intersecciones con los ejes y después hacer una tabulación si es que no tendrían alguna aplicación o algo que les ayudara a graficar. Bien, ¿hay alguna pregunta, compañeros? Entonces estas son las distintas, son dos curvas de nivel que corresponden a nuestra superficie, esta superficie que aquí se nos está presentando. ¿Alguna pregunta, compañeros? Por mi parte, no. Ok. Bien, el siguiente lugar geométrico ya no es tan sencillo y sin embargo, pues lo vieron el semestre pasado. Entonces, ¿por qué? Ya les decía que la estrecha relación que hay entre nuestro curso y los conocimientos que ustedes obtuvieron el semestre pasado, pues tienen estrecha relación y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Hacemos uso de los lugares geométricos más sencillos, la recta ahora es una parábola y el siguiente lugar geométrico también lo vieron el semestre pasado. Entonces, la siguiente para este lugar geométrico corresponde a pues otra superficie. La función es esta, z igual a f de x, y igual a xy. Se nos pide trazar las curvas de nivel de f de x, y igual con k, para k igual a menos 2, menos 1 y 2. Entonces, pues la solución nuevamente, haciendo referencia al rango, nosotros tenemos que hacer z igual con k, ¿verdad? Y entonces, pues aquí tenemos k igual con x, y, o bien y igual con k sobre x. Aquí, ustedes ya tendrían, al hacer el despeje de y, ya tendrían que empezar a visualizar a qué lugar geométrico se refiere nuestro gráfico, ¿verdad? Es una hipérbola, una hipérbola, y pues aquí tenemos recordad que es una hipérbola que es también simétrica. Recordad que las hipérbolas pues tienen simetría con respecto a los cuadrantes, ¿verdad? Aquí en la gráfica lo estamos viendo. Este cuadrante, ¿verdad? Tiene su espejo, su imagen espejo en el cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? En el cuadrante 3. Entonces aquí tiene su imagen espejo de este lado. Y por el otro lado, este cuadrante pues también tiene su imagen espejo en el cuadrante opuesto, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos las ramas que serán las mismas, pero con signos contrarios, ¿verdad? Entonces aquí están las distintas ramas, los distintos cuadrantes, y entonces aquí vamos a ver. Si K es negativo, pues entonces aquí vemos claramente que sus ramas se encuentran en el primero y en el tercer cuadrante. Y si K es positivo, pues entonces se encuentran en el segundo y en el cuarto cuadrante, como ya lo habíamos indicado. Entonces, pues para tabular estas hipérbolas equiláteras, lo que hacemos es recurrir a distintos valores, a distintos puntitos, ¿sí? Y tabulamos. Entonces, lo que hacemos es proporcionar distintos valores. Y aquí ya tenemos algunos. Para z igual con menos 1, pues entonces tenemos que dar algunos puntitos. Yo elegí estos dos, menos 1,1 y 1,-1. Y ya se localizan esos puntitos en el plano y entonces pues comenzamos a hacer nuestros trazos. Entonces, la curva azul, esta primera azul es la que corresponde en primera instancia a K-1. Entonces, la siguiente pues es esta que aquí aparece. Entonces, localizando esos distintos puntitos, esos puntitos ustedes los pueden proporcionar, ¿verdad? También ustedes los pueden proporcionar al sustituirlos en esta función, pues lo que van a encontrar es los demás puntitos que ustedes requieran para trazar su lugar geométrico. Algunos puntitos que yo di para la siguiente curva, la curva de nivel, pues es z igual con 2, y entonces yo utilicé los puntitos 2,-1, menos 2,-1, 4,1 medio,
menos 4, menos un medio, 1,2 y el siguiente ya no me acuerdo, creo que era menos 7,2. Entonces, todos esos puntitos van a corresponder a las curvas de nivel, ¿verdad? A estas curvas de nivel. Entonces, basta localizar algunos puntos, saber que esta es una hipérbola equilátera, que son asintóticas con respecto a los dos ejes, ¿verdad? Esa es otra característica de esta hipérbola equilátera. Es una hipérbola muy aplicada que nosotros utilizamos en economía, nada más que en economía, a pesar de que esta tiene 4 ramas, ¿verdad? Y tiene su rama espejo, nosotros siempre la acotamos a nada más al positivo, ¿verdad? A X positiva, Y positiva. Entonces, esta vendría a ser la gráfica de nuestras curvas de nivel, ¿verdad? Para nuestra función Z. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Compañeros. ¿Cómo escogen los puntos, maestro? O sea, ¿es muy al azar o...? Claro. Ya los puntos, buena pregunta, compañero. Todos estos puntos son elementos del dominio de esta función. Y digo, ya ni qué decir de la función z, ¿verdad? Son elementos de la función y igual a k sobre x. Entonces, todos estos puntos, ¿sí? Pues son elementos del dominio de esta función. Nada más que aquí, pues lo que se tiene es el valor de x y el valor que escogemos para x y la respectiva imagen de y. Recordad que esta es una función y igual a f de x para poder hablar del plano, ¿verdad? Aquí. Entonces, ahí están. ¿Son al azar? Sí son al azar, pero siempre tomando en cuenta que son elementos del dominio de la función. Aquí el dominio de la función, pues es el conjunto de todos los números reales, excepto un valor. ¿Cuál es ese valor que queda fuera de nuestro dominio? ¿Alguien? ¿Las asíntotas? No. Un valor. El dominio, recuerde que son, en este caso son el conjunto de todas las X que pertenecen a los números reales, pero hay uno que va a salir de ese dominio. ¿Cuál es ese valor? ¿Cero? Cero. Exactamente, así es, muy bien, compañeros. Y cuando X igual con 0, ese único dominio, dado que esto es un cociente, pues entonces la división por 0 no está definida. Y entonces cuando X vale 0, pues no puedo calcular el valor de Y. Entonces ese elemento sale del dominio y para cualquier otro número real yo voy a poder encontrar la respectiva imagen para Y. Entonces eso es que no es tan arbitrario como pudiéramos decir, ¿verdad? Porque nunca vamos a poder tomar al 0 como elemento, ¿verdad? Ya que no es elemento del dominio de esta función y tampoco de la función z tal vez. Bien, aquí pues sí, aquí está, es un elemento del dominio para la función z, fíjense. Bien, ahora entonces, ya esa es nuestra gráfica. Los puntos son ustedes dentro del dominio de la función, los eligen al azar. Y habiendo identificado el lugar geométrico, pues ustedes ya pueden ver si se trata de una recta, de una parábola o de otro lugar geométrico, ¿sí? Todos estos son lugares geométricos que ustedes vieron el semestre pasado. La recta, la parábola, la hipérbola. ¿Y para qué las utilizamos? Pues primero para identificarlos y después para poder realizar sus gráficas de manera sencilla en el plano cartesiano. Bien. Ahora entonces, vámonos con las aplicaciones. Si no hay alguna pregunta o algún comentario. Compañeros. Por mi parte, todo bien. Ok, nos faltó, estos son algunos puntos, estos puntos que están aquí debajo corresponden al valor de z igual con 2. Yo elegí para z igual con menos 2,
para z igual con menos 2, pues lo que yo hice fue también tomar estos valores, así que ustedes tendrían que ver que efectivamente pues se trata de valores que corresponden a este lugar geométrico. Entonces esos son 3 valores que yo elegí para poder trazar nuestra gráfica. Bien, lo siguiente es para qué nosotros decíamos que utilizábamos estas curvas de nivel. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros las utilizamos en economía. Vamos a ver en este ejemplo que tenemos aquí, vamos a suponer que la utilidad obtenida por un consumidor, recordar que en teoría económica nosotros estudiamos el comportamiento de los consumidores y el comportamiento de los productores o de las empresas. Entonces aquí vamos a hacer referencia a la utilidad que le da un consumidor a X unidades del artículo Y, ¿verdad? Recordar que la utilidad es, para un consumidor, es la satisfacción que le da un bien, ¿verdad? Y se mide pues en útiles, ¿no? A niveles más altos de utilidad, pues entonces la satisfacción del consumidor es mayor. A menor utilidad, pues entonces los valores, los útiles, pues entonces son más pequeñas y entonces el consumidor se encuentra menos satisfecho con esa mercancía o ese artículo. Entonces, en el caso de la utilidad, cuando se manejan cuando utilizamos 2 variables, pues entonces tenemos X unidades de un artículo Y y Y unidades de un segundo artículo, ya estamos hablando de 2 artículos, ¿sí? Y la función está dada por U de X, Y igual a X a la 3 medios Y. Esa es la forma. Este es un típico ejemplo de un modelo de utilidad cuando se habla del consumidor. Entonces nos dice que si el consumidor posee actualmente 16 unidades del primer artículo, es decir, del artículo X, y 20 unidades del artículo segundo o del artículo Y, pues nos piden hallar el nivel actual de utilidad. El nivel actual de utilidad del consumidor, ¿sí? Ya estamos hablando de la utilidad del consumidor y que hacemos ahora. Ahora vean la curva de indiferencia. En microeconomía se habla mucho de las curvas de indiferencia. Entonces, las curvas de indiferencia son la forma como los economistas damos el nombre a las curvas de nivel. Los ingenieros saben perfectamente qué son las curvas de nivel, pero nosotros esa curva de nivel le damos un nombre y le decimos que se trata de una curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque los distintos puntos que se encuentran sobre la curva de indiferencia le da el mismo nivel de utilidad a un consumidor. Entonces el consumidor es indiferente en cualquier punto de una curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque le da el mismo nivel de utilidad o satisfacción. Entonces, eso es como nosotros los economistas utilizamos esas curvas de nivel, ahora llevándolo al lenguaje económico y las llamamos o las bautizamos como curvas de indiferencia. Bien, entonces, ya que tenemos nuestras distintas curvas de nivel, pues nuestra curva de utilidad, y nos están diciendo que actualmente el consumidor, pues lo que está consumiendo es 16 unidades del primer artículo y 20 unidades del segundo. Entonces, ya tenemos esta combinación de mercancías y nos da un valor de 1280. Entonces, pues ya lo que hacemos ahora, hacemos exactamente lo mismo. Esta curva de nivel va a tener esta altura en el eje Z. Entonces, igualamos K igual a 1280, igualarlo a nuestra función X a la 3 medios de Y.
o bien, como ustedes lo suelen trabajar, poniendo el número a la derecha. Y al final, pues para poder trazar, hacer su gráfica, lo que hacemos es despejar, ¿verdad? Es despejar a nuestra Y. A nuestra Y para hacer nuestra respectiva tabulación. Entonces, pues ahí ya tenemos el despeje, ¿verdad? El despeje es igual a Y igual a 1280 de X a la 3 medios, o bien también podrían escribir esto, también lo podrían escribir como 1280 que divide a X a la 3 medios. Así. O bien, también lo pueden escribir 1280 que divide a X al cubo raíz cuadrada de X al cubo. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a graficar esta parte? Pues aquí está muy explícito, ¿verdad? Pues yo tengo que dar pares, dar valores a X que estén dentro de sean elementos del dominio para encontrar respectivas imágenes, ¿verdad? Entonces, para encontrar las respectivas imágenes de esta Y, yo puedo tomar cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor que ustedes indiquen. Y aquí yo ya vi que ya lo había escrito aquí esta parte. Bueno, entonces, tomemos esta como referencia. Esta es la expresión más sencilla que ustedes podrían tomar para dar algunos valores. Algunos pares ordenados. Den al menos den algunos, bueno, hacer los cálculos con X a la 3 medios, pues va a ser un poco difícil para ustedes. Trabajoso, laborioso, más que difícil, laborioso. Entonces, vamos a pasar a la gráfica. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿O algún comentario? ¿Qué parte no, profesor? Ok. Perdón, profesor. No. Nada más, ¿podría explicar lo de la última parte de la gráfica? Es que se empezó a cortar el audio y no lo escuché bien. Para esto, entonces decíamos que lo que nos están pidiendo, ya teniendo el nivel de utilidad de 1280, entonces nos piden que hallemos la curva, nos piden que tracemos la curva de indiferencia correspondiente. Entonces, pues nosotros tenemos que asignar valores a X para obtener los de Y, esos puntitos, el puntito X, Y graficar o trazar la curva que corresponde a este lugar geométrico, que nuevamente, pues, como ya vieron, si en el numerador está una constante y abajo está nuestra variable, pues inmediatamente la asociamos a una hipérbola, nuevamente una hipérbola equilátera, ¿verdad? Entonces, necesitamos valores de X, valores de Y para tener puntitos, todos los puntitos que ustedes quieran para poder hacer el trazo de nuestra hipérbola. Recordar aquí que, por supuesto, el dominio de la función está acotado, ¿verdad? Si X representa el número de unidades de un artículo y Y representa el número de unidades de un segundo artículo, por supuesto que el dominio de nuestra función, ¿verdad? Solo tiene sentido, ¿verdad? El dominio de nuestra función, vamos a escribir el dominio de esta función. Dominio de la función son todos los elementos X, Y que pertenecen a los reales positivos o mayores que 0, ¿verdad? Mayores o iguales que 0. E inclusive el 0. ¿Sí? Entonces, para nuestra función. Entonces, acá, pues también nuestra X, que es el número de unidades del artículo, un artículo, y Y también es el número de unidades, pues nuestro dominio se acota también a X positivas y Y positivas, ¿sí? Entonces, aquí todavía acotamos más, ya no va a ser cualquier valor para X y cualquier valor para Y,
tendrán que elegir valores positivos para X y positivos para Y, e inclusive el 0. No, el 0 no, porque quité el 0, aunque sí es dominio de esta función, en este caso el dominio de esta función, para esta función, el 0 aquí no está permitido, ¿verdad? No es elemento del dominio de esta nueva función. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos elegido puntos de X para el valor de Y, pues entonces lo que hacemos es trazar su gráfica. Bien. Yo aquí ya he tabulado, yo aquí usé Excel para tabular, dar valores de X enteros, todos estos valores son enteros, y entonces encontré la respectiva imagen de Y. Entonces, a cada X su respectiva Y así yo tengo pares ordenados, ¿verdad? Aquí voy a tener el par ordenado 1,1280, ¿verdad? Entonces, pues rápidamente, aquí para 1,1280 está aquí este puntito. Para 2,452, aquí está este 2, entonces más o menos aquí, me dice que es 480 y tantos, 52, pues rápidamente aquí subo y aquí está el otro puntito, ¿verdad? Aquí. Y aquí estaba el primero, entonces trazando todos estos puntos, pues rápidamente se puede calcular esto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, otro puntito, el 4,160, pues aquí está el puntito, el otro puntito 16, que son los puntos sencillos que ustedes sí podrían calcular de manera inmediata, es el 16,20. 16,20, aquí si los ven, pues yo los elegí, aquí está, para poderlos ubicar. Entonces ya tenemos este que estaba acá, que era el segundo 2,452, que más o menos sí también por acá lo podríamos ubicar, ¿verdad? Entonces también aquí, ya teniendo eso, pues sabiendo que es una hipérbola equilátera, pues entonces hacemos el trazo. Ahora, a distintos niveles ¿a qué es a lo que se refieren las curvas de indiferencia? Pues justamente a que en esa curva de indiferencia, toda esta curva de indiferencia, la utilidad, pues sigue siendo 1250. Entonces, este puntito o esta combinación de dos satisfactores, esas dos mercancías, le va a dar el mismo nivel de utilidad o de satisfacción. Este otro puntito le va a dar, dado que está en la misma curva de indiferencia, le va a dar el mismo nivel de satisfacción. Entonces, por eso se llama curva de indiferencia, porque a este consumidor, cualquiera de los puntos que se encuentran sobre esta curva, le van a proporcionar el mismo nivel de utilidad, que son 1280. Entonces, el consumidor, pues, está indiferente ante cualquier combinación, porque les digo nuevamente, cualquiera de los puntos que estén sobre la curva de nivel le van a dar el mismo nivel de satisfacción. Estará igualmente satisfecho con esa infinidad de combinación de bienes que están sobre estas distintas curvas, esta curva de nivel, y entonces se sentirá igualmente satisfecho. Entonces, el cálculo lo utilizaremos para analizar primero, con otro nivel de utilidad, ¿verdad? A otro nivel de utilidad, pues entonces tendremos unas distintas combinaciones de bienes, ¿verdad? Que le van a redituar distintos niveles de utilidad. En la última, pues la utilidad es de 1500. Cualquier puntito que esté sobre esta curva de indiferencia, pues le va a redituar la utilidad de 1500. Entonces, así sucesivamente. Y aquí vemos que de todas estas curvas de indiferencia, ¿sí? Nosotros solamente nos enfocaremos en la única que le va a proporcionar la máxima utilidad. Entonces, eso es para lo que utilizaremos. Una de las aplicaciones del cálculo es esta. ¿Cuál de estas
curvas de indiferencia le va a reportar al consumidor el mayor nivel de utilidad o satisfacción. Entonces, es para ello que utilizaremos nuestro cálculo. Muy bien, compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Claro que por este tema van a profundizar más en su curso de micro, cuando estén hablando acerca de la teoría del consumidor, de la utilidad y demás. Entonces, el profesor pues ya supondrá que ustedes no deben de sorprenderse si el profesor les da esta función, que es la utilidad en función de x y y igual a x elevado a 3 medios de y. Ustedes ya no tendrían por qué sorprenderse de que la curva de nivel, la curva de indiferencia, ¿sí?, estén graficados en el plano cartesiano y que, por supuesto, estos valores sustituidos en esta función, pues les sorprenda, ¿verdad? Digan, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo le hizo? Es que ¿cómo sacó de aquí? ¿Cómo pasó a las curvas de nivel? Pues ya vimos cómo es que estamos pasando de esta función a una curva de nivel. Entonces, aquí está nuestras distintas curvas de nivel, la que nos habían pedido, y además yo adicioné otras para explicar cómo es que utilizaremos el cálculo multivariado para elegir el punto máximo de una función de utilidad, que maximice la utilidad del consumidor. Muy bien, ¿alguna pregunta, compañeros? Maestra, ¿y se pueden cruzar las curvas de indiferencia? No. Esa es una característica que tienen las curvas de nivel, no se cruzan. Así es, eso ya también lo van a ver, por qué no se cruzan las... Bueno, aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Porque cada uno de estos puntitos, ¿verdad? Cada par ordenado pues va a satisfacer, en forma matemática lo que hacen es pues satisfacer cada una de las curvas a las que pertenecen a la función. Y esa es una razón, la matemática, ¿no? No se cruzan. Están en distintos puntos. Este punto que satisface la ecuación que estaba a la utilidad de 1280, no puede satisfacer al mismo tiempo otra ecuación. No puede estar a la vez en otra curva de indiferencia. Muy bien, entonces, esto es con lo que respecta a las aplicaciones. Ya decíamos, otra pregunta, ¿algún otro comentario, compañeros? Creo que ya es ya no tengo otra diapositiva. Bueno, ahí está. Ahora, entonces, en la tarea de hoy, ahora sí ya todos están, ya se dieron los cambios, ya no hubo al parecer compañeros nuevos en el grupo, entonces ya están adicionados todos los que al menos me escribieron a mi correo para decir que se habían cambiado. Parece ser que sí están todos presentes, al menos aquí yo veo unos 35, 36. Hay un chat que nos pregunta el compañero, ¿dónde está mi chat? Ahí está. Miguel Durán, ¿ya mejoró su conectividad, compañero? Nos dice que su internet está terrible y que se escucha muy entrecortado. Bueno, ya el compañero, profesor Bermúdez le respondió. Nos dice Carlos Palma, ¿de dónde saca los valores de Y? Pero de Y, ¿para cuál función, Carlos? ¿Para este ejemplo o para cuál de los ejemplos? ¿Me podría aclarar, compañero? Nos dice, los de la tabla, ok, en esta gráfica, bien. Nos pide, aquí nos dice el compañero,
¿De dónde salieron estas Y? Aquí, entonces, voy a tomar, compañero, Miguel, sí es Miguel, no es cierto, Carlos. Y si escribes la función ahí abajo. Ajá, Carlos nos dice que sí, por favor. Y igual a 1280 que multiplica a X elevado. Pero lo voy a dividir, ok, está bien. 3 medios, quiero recordar, ¿sí? Si lo pones como raíz de X al cubo, porque yo creo que ahí les queda más claro que no hay raíces negativas, entonces. Ok, entonces X al cubo. Así. Sí, aquí la forma como está, recordar que el dominio de la función ya lo acotamos a solamente valores positivos de X y valores, hay valores positivos de X y por supuesto nos tienen que dar valores positivos de Y. Entonces, el dominio de esta función, de esta que está aquí, en la que solo hay una variable independiente y una variable dependiente, pues entonces esta función la podemos graficar en el plano. Es recordar que estas curvas de indiferencia son cortes que hacen los planos a una superficie que corresponde a la función original, ¿sí? Esta curva de indiferencia queda plasmada en un plano que cortó a nuestra función original. Bueno, entonces, el compañero nos decía, ¿de dónde salen estas Y? Estas X, todos son elementos del dominio, es decir, valores aquí, cualquier valor que es elemento del dominio de nuestra función. Cualquier valor a partir de 0, yo puedo elegir cualquiera. Yo elegí solamente números enteros, entonces. Si usted ve aquí, por ejemplo, el 4, vamos a elegir X igual con 4 y lo sustituye. Aquí recordar que como esta es una función también, pues entonces yo puedo escribir que yo también puedo escribir Y igual a F de X. Entonces, yo puedo también decir que cuando X vale 4, ¿cuál es el valor de la función? Pues entonces tengo 1280 que divide a 4 al cubo raíz cuadrada. Y entonces pues ya me dará un valor, ¿verdad? Entonces 1280, 4, aquí si se dan cuenta aquí su calculadora, 4 al cubo pues es lo mismo que escribir 4 a la 2 por 4 a la 1, entonces ese 4 se va a cancelar con el 4 al cuadrado, esa raíz se cancela y entonces me queda 2 por raíz de 4 que es 2, de 4 que es 2, entonces ¿qué es lo que tengo? Bueno, ¿cuál es el valor? Yo me entiendo solita. ¿Sí lo ven aquí, compañeros? O sea, profesora, ahí, bueno, ¿no estaría bien también primero elevar, por ejemplo, al cubo que nos estaría dando 64 y eso sacarle la raíz cuadrada, que son 8? Sí, claro. Okay. Así es. Sí, esa es otra forma. Maestra, yo tengo una duda respecto a la gráfica. ¿Hasta cuándo es necesario tabular? O sea, ¿hasta donde pida el problema o...? Es que usted lo hizo hasta el 25, pero ¿es necesario hacerlo hasta ese número? No, yo lo hice para poder llegar a este valor y para llegar a este valor, ¿no? Que eran números que pues eran más amigables, porque si se dan cuenta todos son, los decimales están bastante grandes, entonces yo nada más lo hice por ese valor. En un caso de una tarea, lo más probable es que se les acote el dominio, ¿no? Sí, la mayoría pues sabe usar Excel, entonces en el caso o en sus calculadoras, pero recordar que aquí sí necesitan al menos de 10 a 15 valores para hacer el trazo adecuado de esta hipérbola equilátera, para que se vea bien a qué altura está y que veamos que efectivamente ustedes saben localizar puntitos en el plano cartesiano. Profesora. Sí. Tengo una duda. Bueno, sí, ya va a acabar la clase, la hora, perdón.
¿Esto está relacionado con la ley de los rendimientos decrecientes? O sea, a mayor cantidad de un bien va a decrecer lo que es la utilidad del mismo. ¿Sí va relacionado con eso? No, recuerde que aquí, este punto, el punto más alto, por ejemplo, le reporta 1280 de utilidades y este también le está reportando la misma utilidad. Entonces aquí no aplica la ley de los rendimientos decrecientes. Eso es solo en la producción, en la teoría del productor. Ah, ok, gracias, profesor. No, esta es la teoría del consumidor, entonces acá no. Aquí recordar que esta utilidad, aquí cualquier punto que esté en esta curva de indiferencia, le está reportando el mismo nivel de utilidad. Cualquier combinación de cestas o de artículos, aquí lo estamos viendo. Si él consume solamente un artículo del bien X, pues y consume 1280 del otro bien, pues entonces tendrá el mismo nivel de utilidad, ¿verdad? Igual lo ocurre acá. Si él consume 16 unidades del primer artículo y 20 unidades del artículo 2, le está reportando de utilidad 1280. Si por otro lado aquí en este punto, él consume 4 unidades, decide consumir poquitas cantidades del bien X y muchas del bien Y, pues entonces le reporta el mismo nivel de utilidad y él entonces estará indiferente. El consumidor se encuentra indiferente porque no importa si consume muchas de un bien, estará consumiendo pocas del otro bien. Y si consume muchas de este bien, pues estará consumiendo pocas del otro bien, pero todas ellas le reportan el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Para el otro compañero que estábamos en este cálculo, si usted ya realizó el cálculo de 1280 dividido por la raíz cuadrada de 8, ¿verdad? Bueno, no de 8, ¿qué es? 4 a la 64. Ya ¿qué le resultó? ¿Compañero? Ah, es que el compañero está en el chat. Bueno, cuando usted realiza este cálculo, compañero, pues entonces ya va a obtener el valor correspondiente a Y cuando X vale 4, que en este caso fue de 160. Entonces usted va a tener el par ordenado. El par ordenado aquí son 160. Este resultado son 160. Y entonces el par ordenado que corresponde a este puntito, pues es el punto 4,160. Aquí este puntito es el 1,280 y acá, por ejemplo, es el puntito 16,20. Así, entonces, este punto que está, por ejemplo, el del 10, pues es 10,40 punto y fracción, ¿verdad? 40,5. Ahí está. Entonces, usted tomará toda esta serie de puntos y los va a graficar aquí. Los otros puntos, estos del otro nivel de utilidad, pues son los distintos combinaciones de bienes que le reportarían este nivel de utilidad. Estas U son el equivalente a las Ks que yo les di, ¿verdad? Son distintos niveles de utilidad o distintas alturas en la función Z. Muy bien, la llamada ya se va a terminar, entonces les voy a enviar el enlace enseguida, si no hay algún otro comentario. Si no hay algún otro comentario. Entonces, les envío el enlace en un momento. Bien, ya regresamos. Una vez que nosotros hemos aprendido a utilizar y graficar las curvas de indiferencia y las curvas de nivel, pues entonces lo siguiente que toca, que es muy sencillo de realizar, es que una vez que identificamos la función y sabemos de su dominio y de su rango, pues entonces lo que tenemos que hacer es algo que tiene que ver con lo que estábamos realizando ahorita. Tabular.
en este momento nosotros tabulamos valores para X y Y, ¿sí? Y obtuvimos las curvas, las distintas curvas de nivel o de indiferencia que nosotros les presentamos. Entonces, lo siguiente es que si nosotros tenemos una función solamente de dos variables X y Y, una función Z que depende de los valores de Z y de Y, pues entonces nosotros podemos, una vez que identificamos el dominio de la función, podemos claramente hallar valores de la función como vimos previamente. Ahí tenemos esta función. Esta función cuadrática tanto en X como en Y. Entonces, cuando nosotros hallamos valores de la función, aquí el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales y también, y su rango, pues son todos los reales positivos e inclusive el 0. Ya habíamos hablado al respecto, ¿verdad? El dominio de la función es el conjunto de todas las ternas o eneadas, ¿verdad? En este caso es un pares ordenados de números reales. ¿Cómo sé que el dominio es el conjunto de todos los números reales? Pues observo la operación. Primero es una suma, entonces este número es un número real y este también es un número real. Un número real elevado al cuadrado que suma a otro número real elevado al cuadrado, pues entonces la suma de un número real más otro número real no me impide, me permite hacer la operación suma, ¿sí? Y la suma de un número real con otro número real, pues puedo obtener rápidamente el valor de Z o la imagen que corresponda a cada par ordenado, ¿verdad? Entonces eso ya quedó muy claro. Ya sé también que sus valores siempre van a ser positivos, ¿verdad? Porque en ningún momento este número siempre va a ser positivo, este también va a ser positivo, no importa si es positivo o negativo el valor de X o de Y, siempre va a ser el resultado positivo para Z. Entonces, eso lo puedo visualizar simplemente identificando qué es lo que estoy haciendo aquí, los cuadrados, la operación. Bien, entonces ya puedo encontrar cualquier valor numérico. Entonces, ahora aquí la situación es que no siempre van a ser valores numéricos lo que vamos a hallar. No siempre se nos van a proporcionar valores numéricos. En muchos casos tenemos que calcular cuando X es igual con A, por ejemplo, y Y es igual con B, donde A y B son números constantes, pues entonces el valor numérico de la función no lo voy a hallar. Será otra expresión algebraica, ¿verdad? Otra nueva forma de expresar esta función. Y es de esta forma. De igual forma, si yo tengo a Z como función de A más esa misma constante, cuando X vale A y otra constante, le sumo una constante H, pues entonces yo puedo también hacer la misma operación. Ahora escribiré A más H al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, aquí lo único que yo he hecho es, aquí tomé y lo sustituí en X, tomé esta B, porque Y vale B, entonces la sustituí aquí en mi formulita, ¿verdad? Cuando yo tomo esta misma constante y le agrego una operación, pues entonces también yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Tomo el argumento que aquí me está dando y lo sustituyo aquí, y B, pues no pasa nada y lo sigo sustituyendo acá. Entonces aquí yo apenas he hecho la sustitución. Entonces lo que tendría que hacer enseguida, pues es hallar la mínima expresión, ¿verdad? Hallar la mínima expresión y ver qué puedo simplificar o si no puedo simplificar, pero realizo las operaciones correspondientes. 2AH más H al cuadrado más B al cuadrado, y entonces yo ya habría obtenido el resultado de este resultado que me pedían aquí. Bien, entonces, cuando yo tengo una función Z también puede ser, ya lo veía en el curso pasado, yo puedo hacer a X, darle un incremento,
no sé cuál es ese incremento, pero simplemente le puedo dar un incremento y hacer también a Y darle un incremento. Hacer que Y se incremente. Entonces, lo que yo haría, pues entonces es escribir esta expresión en donde yo vea X en mi función. Y entonces yo tomo que X más delta X, todo esto elevado al cuadrado. Más, según la función, me pide que ponga más. Nuevamente abro un paréntesis y escribo Y más un incremento. Ay, aquí no, aquí me equivoqué y no es Y, un incremento. Más su respectivo incremento y pues ahí ya tengo la operación de nuevo y elijo. Entonces, aquí tendré que desarrollar nuevamente el binomio y aquí también tengo que desarrollar el binomio y hacer nada más un reacomodo. Lo voy a desarrollar para ver cómo es que debo describir esta expresión al cuadrado. Entonces, aquí ya tengo que es X al cuadrado más 2 veces el producto de X por su incremento más el incremento de X. Como está elevado al cuadrado, pues lo voy a encerrar entre paréntesis. Luego, más Y al cuadrado más 2 veces Y por su incremento más el cuadrado de su incremento. Y ahí ya tengo. Entonces, en este momento yo ya he desarrollado estas expresiones y pues ya tengo el resultado, ¿verdad? Ahí tengo el resultado. Entonces, de igual forma como yo he empleado hallar el valor que no siempre va a ser numérico, el valor numérico es el más sencillo. ¿De dónde salen estas X y estas Y? Pues de los elementos, recordar que los valores de X y de Y, X pertenece al conjunto de los números reales, Y pertenece al conjunto de los números reales, y entonces puedo elegir cualquier X que esté dentro del conjunto o sea elemento del dominio para poder hallar los valores de Z, y también cualquier Y que esté dentro del conjunto de números reales que me permitan hallar Z. Cuando son constantes, pues suponemos que esa constante pues es un elemento del dominio. Y también ocurre con B. Y lo mismo cuando se hacen operaciones, o se hacen operaciones con las constantes, que es en este caso, son en estos casos en los que se incluyen incrementos. A esta X, partiendo de un valor inicial de X, le damos su incremento y entonces esto me permite hallar el valor de la función, ¿sí? En el incremento que yo he dado a la función. De igual forma, entonces yo tengo, así como pude hallar el valor no numérico de la función, sino una expresión con ese valor, pues entonces yo también puedo hacer operaciones con estas funciones. Entonces, si me piden, por ejemplo, la operación, si Y es igual a f de X igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, y me piden hallar la operación f de X más delta X menos f de X, Y. Esta es una operación, ¿verdad? La operación es una diferencia. Y me están diciendo que yo evalúe a la función evaluada en X más Y. Ay, aquí me faltó. Te faltó, también arriba te faltó incluir la Y. Ay, gracias. Aquí, una disculpa aquí. Y no es Y, es Z. También aquí. No, aquí debo de corregir un error. Son Z de F, Y. Ahí está. Y aquí voy a escribir a Y menos. Ahí está. Entonces tengo aquí la operación.
Me piden que a la función z o a la función f, esta función f, yo le evalúe en x más delta x, y. Y que a ese valor de la función le reste la función f de xy. Esa es una operación, ¿verdad? Entonces, esta función f de xy, pues no es otra cosa que esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Pues voy a tomar la función. Primero voy a hacer esta operación que me indica, entonces voy a escribir esto en donde yo vea x, aquí lo voy a sustituir, ¿verdad? Entonces, escribo. Esto es igual y lo voy a escribir aquí debajo por cuestión de espacio. Ustedes quizá en su cuaderno sí quepa ahí en el espacio en su cuaderno. Entonces yo tengo x más delta x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, fíjense lo que yo acabo de hacer. Me dice que solamente voy a trabajar, voy a modificar el valor de x, pero y se va a quedar igualita, ¿no? No va a sufrir ningún cambio. Entonces, y me pide que ahora reste la función. Entonces, tengo x al cuadrado menos y al cuadrado. Son simples operaciones. Entonces, ahora voy a eliminar ese paréntesis. Entonces, tengo x al cuadrado. Es una suma. Ay, la suma. Sí. Arriba. La suma aquí. Aquí, ¿no? En este. Ahí está. No, adelante. ¿En este? En x cuadrada más y al cuadrado. Más y al cuadrado. X al cuadrado, gracias. Más 2x delta x más, dijimos que este incremento lo encerro entre paréntesis para que no se confunda que solamente estoy elevando x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahí ya tengo entonces he eliminado todos los signos de agrupación. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pues entonces ahora rápidamente voy a simplificar ese término. Con este término se simplifican, su suma es 0. Y este término con este término también su suma es 0. Y pues entonces ya tengo el resultado. Entonces ahora el resultado queda 2x delta x más delta x al cuadrado, y este es el resultado de esta operación. Al menos de esta operación, pues ya habré terminado. Entonces, al igual que con las funciones del semestre pasado, una vez que conocemos sus valores, una vez que conocemos sus propiedades acerca del dominio, de su rango, pues también al ser funciones, una función pues al final es un número real, dado que su dominio pues son números reales, su dominio es el conjunto de los números reales, al final una función es un número real, entonces ese número real adopta o hereda las propiedades de los números reales y se pueden sumar, multiplicar, dividir, restar, etc. Entonces, esa es la ventaja de poder extender las propiedades de los números reales a las funciones siempre que cumplan y que sepamos acerca del dominio, la definición de una función, y entonces podemos trabajar con estas funciones igual que pudimos trabajar el semestre pasado con este tipo de funciones. Entonces, ¿puede darse también el incremento a la otra función? Sí. A la otra variable también se le puede dar un incremento. El incremento lo pueden sufrir ambas variables, solamente una de ellas, y mantener, cuando solamente damos un incremento a una de ellas, decimos que y permanece constante o fija. Y es fija, entonces solamente se está dando incremento a una de las variables. Entonces el análisis sería qué ocurre con nuestra función en esta operación. ¿Qué ocurre a nuestra función cuando solo hacemos que se incremente una de las variables y mantenemos la otra constante? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta operación. ¿Qué ocurre con la función cuando damos un incremento a una de las variables y mantenemos la otra
constante. Ya la otra operación es ¿qué ocurre cuando a esta operación le restamos la otra? Entonces lo que aquí tenemos es una diferencia de ordenadas, ¿no? Este es un valor, este sería un valor incrementado de la función y este sería el valor inicial con el que, por decirlo, ¿no? Por poner un ejemplo, con el que se está trabajando, ¿sí? Este X es el valor inicial y este es el valor incrementado de la función. Eso es en términos de operaciones. ¿Alguna duda, compañeros? Profesora, dentro del resultado donde tenemos delta X elevado al cuadrado, ¿siempre se le tiene que poner los paréntesis? Sí. En el resultado. Solo de principio, una vez que ustedes comprendan que esta X este delta X acompaña a esta X. La otra forma de escribir esta expresión es, como ya les decía, si se escribe así delta X al cuadrado, en algún momento suele tomarse a esta X como que solamente esta X está elevada al cuadrado y se tiene la intención de trabajarlo con esta y con esta X y dejar a X a este delta solito. Entonces, eso no es correcto, es simplemente en lo que ustedes se habitúan a que pues esta expresión va completa, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que es un paquetito. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? Ok, entonces, en un examen, sí, de preferencia, sí, en sus tareas, si ustedes ya lo saben, lo trabajan, lo dominan y no hay ningún problema, sí, pero en un examen, de preferencia, sí escribirlo. Bien, entonces, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, maestra, ¿cómo se leía la función? Ahorita nos dijo. ¿Esta función? Ajá. A esta se lee como, ¿qué le ocurre? ¿Qué estoy haciendo? Es dar un incremento, estoy analizando qué le está sucediendo a la función Z o a la función F, a nuestra función. Cuando doy un incremento, hago que se modifique una de las variables y la otra variable permanece constante. Entonces voy a hacer un análisis de la función dando un incremento a una de las variables y manteniendo la otra constante o fija. Sí, gracias. Ok, entonces ahí ya tenemos esa operación. De igual forma, ya decíamos que como una función es un número real, pues entonces yo puedo hacer otras operaciones con estas mismas funciones, ¿sí? Puedo hacer estas operaciones y adoptan las mismas propiedades de los números reales. Entonces vamos a adicionar algunas operaciones. Entonces yo tenía la misma función, voy a escribir la misma función. Voy a decir que si Z es una función de dos variables independientes y yo decía que es X al cuadrado y al cuadrado. Voy a trabajar con la misma función, X cuadrado más Y al cuadrado. Y ahora pido la operación F de X más delta de X más un incremento, coma Y, menos F de X, coma Y, y ahora lo voy a dividir por delta X. Entonces, así está mi función. Entonces, es una operación. En el numerador tengo una diferencia de funciones. Una está evaluada y la otra es la propia función. Y abajo pues tengo un incremento de X. Entonces, una operación es un cociente. Entonces, voy a escribir el resultado que yo tenía ya previamente. Esta operación yo la realicé ya previamente en el ejercicio anterior. Y el resultado que obtuve fue 2x delta x más delta al cuadrado.
más delta X al cuadrado. ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí, profesor. Sí. Sí. Entre nuestro incremento. Ahí está nuestro incremento, ¿verdad? Entonces, este resultado es el que yo ya había calculado previamente. Esta operación yo la hice en el paso anterior. Ahora, esta es otra operación, una nueva operación. Voy a darle el inciso C si quieren verlo así, ¿verdad? Un inciso C. Entonces, el primer inciso fue evaluar la función, el segundo inciso fue restarle la función f. Ahora en este tercer inciso, pues la dividiremos por este incremento. Y aquí, yo este resultado, pues lo único que tengo que hacer es simplificarlo, ¿verdad? Simplificar. En el numerador tengo a este sumando y a este sumando, dos términos en el numerador. Entonces, recordar que puedo tomar cada término y dividirlo por el incremento. O factorizar. Entonces, voy a tomar cada elemento y lo voy a dividir por el incremento. Entonces, 2x delta x entre delta de x, pues se van a cancelar este con este, y entonces lo que queda es 2x. Más delta x al cuadrado entre delta de x, pues entonces este exponente que está aquí, pues se va a cancelar con el que aquí aparece, que no se escribe, pero sí está presente. Entonces, al final me queda delta de x, y entonces yo ya habré terminado esta operación que me piden aquí. ¿Sí, compañeros? Profesora, esa es la derivada por los 4 pasos, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Sí, es la derivada por los 4 pasos de una función. Ajá. Así es. Bien, ya van viendo la relación que existe con su curso pasado. Aquí lo estamos apenas abordando como operaciones con funciones, con una función. Y pues sí, es la derivada por los 4 pasos. Ahí está. Entonces, pues ahí está este resultado. Este resultado es este inciso C. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario, compañeros? ¿Alguien? ¿Todos pudimos llegar al resultado? Bien. Pues entonces, ahora haremos al revés. Vamos a dar incrementos a Y. Vamos a dar incrementos a Y. Entonces, por favor, ¿puedo borrar esta parte, compañeros? Sí. ¿Lo están copiando o ya lo tienen en sus notas? Bueno, por cualquier cosa lo voy a quitar. Entonces, bien, entonces, para esta misma función z, vamos a decir que si z es igual a f de x, y, igual con x al cuadrado más y al cuadrado, en un inciso A, evalúe la función ahora con x fija. Voy a analizar qué ocurre a la función cuando yo mantengo fija x y ahora doy un incremento. Voy a dar un incremento a y. Voy a ver qué ocurre, qué está pasando cuando yo tomo a y le doy un incremento y mantengo fija a mi variable x. En un primer inciso. En un inciso B, pues yo voy a pedir que a esta función a que le hemos dado un incremento, le resten la función f de x, y. Y en un tercer inciso, pues voy a pedirles que a esta toda operación que acabamos de ver, la función con su respectivo incremento, restando la función, lo dividan por su incremento. Ahí está. Ahí están los 3 ejercicios. Entonces, voy a bajar para que
me dicten los compañeros que ahorita nos van a indicar. Jaime, por favor, ¿quién nos va a dar el primer resultado? Sí, que nos ayude Vargas Peniche. Profesor, Vargas. Ok. También voy a borrar este porque creo que voy a necesitar. Ustedes ya lo tienen. Ahorita todos están trabajando en el primero. Así que... para que Vargas Peniche nos dé el resultado final. Deme el resultado final ya con los cuadrados desarrollados y demás. Todos deben de seguir al compañero Peniche para seguir sus pasos y verificar que efectivamente pues, todos estamos llegando o hicimos el mismo resultado. ¿Lo tiene Vargas Peniche? Sí, profesora. Todavía no lo termino, pero sí lo estoy haciendo. A ver, bueno, demos otro minutito más. Todos los demás que ya terminaron, pues... ¿Terminó? ¿Vargas? Sí, profesora, perdón, es que no podía poner mi micrófono. Ok, Pero dígame. tengo x cuadrada más y cuadrada. Sí. Más 2 veces y por delta y. Así es. Más delta y. Al cuadrado, ¿verdad? Ajá, al cuadrado. Ok, ahí está. Muy bien, gracias. No hay Ahí ya tenemos este desarrollo. Aquí concluiríamos el inciso A. Para el inciso B, nos piden que a este incremento, a esta y incrementada, pues le restemos nuestra función. Entonces, ¿quién nos va a dar el resultado final, Jaime, porfa? Sí, Leonardo Valverde. Sí, es de la B, ¿no? Así es, el inciso B. El inciso B, el resultado final es 2y delta y más delta y al cuadrado. 2y delta y más delta y al cuadrado. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o un comentario, compañeros? ¿Alguien no pudo llegar a este resultado? ¿No? Ok. Todo bien, quiere decir que todo está bien. Bien. Este resultado es el resultado de simplificar, compañeros. A ver, no exactamente, ahí estamos. 2y delta y más, que está ahí bien. Ok. Ahora el siguiente, el inciso C, pues es el más fácil, ¿verdad? Ya está ahí, ya está simplificado. Entonces tenemos y más delta y menos f de x, y, que esto es igual a 2y delta y más delta y, todo esto al cuadrado, y finalmente por delta y. Entonces el resultado de esto es 2y más delta y. Y ahí habremos terminado, ¿verdad? No lo pusiste en la primera parte. ¿En dónde? El delta, la división. Ay, la división, lo primero claro. En la operación, claro. Ahí está. Gracias. Pues ahí está, ¿verdad? El resultado. En este caso, lo que nuestra intención es analizar qué ocurre con la función z. ¿Qué ocurre con la función z cuando, con esta función z, cuando hacemos variar nada más una de las variables y mantenemos la otra variable constante o fija? Entonces, este es el resultado. Y luego además, bueno, para el primer caso. En el segundo, pues hacemos una diferencia de ordenadas, ¿verdad? Decimos que tenemos un valor, para un valor inicial de la función,
qué ocurre cuando le damos un incremento a otra variable, a una de las variables, y pues entonces hacemos aquí esta operación, y al final pues dividimos por un incremento. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como nosotros podríamos utilizar ciertas operaciones que son muy similares a las que ustedes vieron en el curso pasado, hablando de incrementos, de funciones, y que posteriormente, una vez que ya ya sepamos que este es un incremento y que no nos causa mayor dificultad, solo son elementos, pues podemos trabajarlos de igual forma. Bien, pues estas son las operaciones como nosotros, las elementales que nosotros ya tendríamos que tener presentes y trabajarlas. Ahora, ya sabemos esta operación por separado, como decía el compañero, por pasos. Entonces, primero realizamos esta, luego la diferencia y luego el cociente. Si yo tengo, aquí la situación es que si yo tuviera un ejercicio en el que se me pide realizar toda la operación, como va a ser el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es justamente aplicar todas las propiedades, todas las operaciones en un mismo ejercicio. Vamos a ver a lo que me refiero. Entonces, yo tengo una función, si z es función de dos variables independientes, y escribo que es x, vamos a poner x más y al cubo, ahí, y se me pide hallar la operación o realizar la operación f de x más delta x, y menos f de x, y, todo esto dividido por delta x. Entonces, ya no hay un inciso A, ni un inciso B, ni un inciso C. Ahora está solamente esta operación completa. Entonces, pues rápidamente yo ya sé qué significa esto, restarle esta parte y dividirlo por x de un solo porrazo, ¿verdad? De un solo golpe. Entonces, pues rápidamente voy y escribo que esto va a ser igual. Aquí ustedes podrían hacerlo seguir en su cuaderno. Yo acá lo voy a escribir aquí debajo. Entonces, lo que tengo es x más delta x más y al cubo. Esta es la primera parte, ¿verdad? Puedo ponerlo entre paréntesis para que se vea con claridad dónde puse el incremento, ¿verdad? Aquí está el incremento más y al cubo. Y luego me piden que le reste la función, entonces menos la función, que es x más y al cubo. Y luego finalmente que divida todo por, ahí está, ¿verdad? Que divida todo por el incremento de x. Ahí ya tenemos. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es eliminar los signos de agrupación, que son los paréntesis, ¿verdad? Entonces, rápidamente, pues elimino los signos de agrupación, x más delta x más y al cubo menos x menos y al cubo dividido todo por el incremento de x. Y entonces ya tengo. Ahora puedo simplificar, ¿verdad? Voy a simplificar y sumado con, x sumado con x y y sumado con y al cubo, pues entonces lo que queda es delta x dividido por delta x, y esto al final resulta 1. Y ya habré terminado. Muy bien. Entonces, la idea es que una vez que recordamos o ampliamos la idea que podemos evaluar la función dando un incremento a cualquiera de las variables manteniendo la otra fija, podemos hacer la operación, esta operación, ¿verdad? De f de x, y finalmente dividido por el incremento de x. Y ya tenemos
fíjense, nada más un resultado, que es 1. Entonces, ahí terminaríamos nuestro ejercicio. Bien, pues la primera tarea va a consistir justamente en hallar los dominios, los rangos de una función, ya que todos los integramos, ya los nuevos ya se integraron. Entonces, aquí tenemos la tarea. La primera tarea va a consistir en funciones a cuyas funciones les van a indicar su rango. Si no lo saben indicar de forma matemática, lo van a tener que dar en lenguaje coloquial. El dominio de las funciones, el conjunto de las parejas ordenadas tales que, ¿no?, pertenecen a los números reales. Todo eso lo van a escribir si es que no lo escriben en forma, utilizando los símbolos matemáticos. Lo otro era las curvas de indiferencia. Para otras ya se acumularon las tareas, otra tarea, ¿no?, de curvas de indiferencia. Allá las curvas de indiferencia de nivel. Y un ejercicio parecido a este. ¿Hasta qué hora van a poder enviarte la tarea, Jaime? Bien, recordar que hay Perdón, un horario me ha para apagado mi entregar. micrófono. Es las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde van a poder enviar su tarea. Pasada de esa, recordar que pasada Ya no de las esa hora. reviso. ¿Cómo? Ya no se revisan después de esa hora. Exactamente. Después de la hora, de las 2 de la tarde, se reciben, por supuesto, porque van a estar ahí en el limbo, perdidas en el espacio, y ya no se van a revisar ni se van a contabilizar. Entonces, así hayan entregado un ejercicio, mejor entregar un ejercicio y no tratar de entregar todos y no entregar ninguna. Nos pregunta Hernández que para cuándo es. Pues para hoy, compañero. Recordar que sus clases creo que terminan a la 1, 12:30. 12:30 creo. Y pues tendrán 1 hora y media para resolver su tarea. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta, es para las 2. Ya el compañero les respondió. Es para las 2 de la tarde. Recordar que, bueno, quizá Manuel Chávez entró después. Bueno, Chávez, recordar que las tareas solamente les van a servir como guía de estudio. Es una guía de estudio, se califican, y de la forma como usted reciba la retroalimentación de decir, esto no está bien, esto despejo mal, aquí, allá, es la forma como tener un valor dentro de la calificación. Sin embargo, sí van a tener calificación sus tareas. Es decir, eso nos sirve a nosotros como también retroalimentación para ver quiénes están trabajando, qué tanto asimilaron los temas. Entonces, esa es la forma como nosotros utilizamos las tareas, compañeros. Disculpe, maestra. Sí. ¿Cree que nos pueda dar un poquito más de tiempo? Es que yo tengo clases corridas hasta las 3, no tengo descanso ni nada. Igual. Yo igual, profesor. Bueno, ese sí es un problema. Bueno, si tienen clases corridas, bueno, son las 11, no sé si van a tener todas sus clases ocupadas hasta las 5, ¿qué me dice? Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Pues no sé, Jaime. Ok, los que tienen clase hasta las 3, me oí por ahí como a 3 personas, creo. No hay problema, les vamos a dar 2 horas después. En su correo me van a indicar que tienen clase hasta las 3 de la tarde y por eso me lo van a mandar a las 5 de la tarde, ¿ok? ¿Alguna duda? No, y gracias. Ok, bueno, entonces así quedamos. Bien, entonces... Pero es importante, sí. Perdón, es importante que sí me lo mencionen en su correo que tienen clase hasta las 3 de la tarde, porque si me llega tarde y no me lo mencionan, no lo reviso. Sí, y la otra es que las tareas, recordarles que las tareas solo se envían al correo del profesor. Solo los exámenes se envían a los correos de ambos profesores. Las tareas únicamente al profesor Bermúdez. ¿Podría pasar su correo, profesor, por favor?
Sí, lo voy a anotar ahí en sus pantallas, en la pantalla. Es J. Bermúdez. 8, ¿verdad, Jaime? Jaime. Sí, está correcto. Bien, ahí está. Ya aparece en sus pantallas, es J. Bermúdez, jbermudez@yahoo.com.mx. Bien, entonces, para los compañeros que se incorporaron, pues ya se acabó el tiempo. Recordar que ya les presentamos el programa y la forma de evaluación. No se preocupen en cuanto tengamos la lista definitiva, porque yo tengo aquí demasiados alumnos en mi lista. Seguramente, así como algunos se dieron de alta, algunos se dieron de baja. Entonces, cuando ya me hayan enviado de la administración la relación final, pues entonces yo les presentaré, yo les enviaré recordar el programa y la forma de evaluación para quienes se incorporaron posteriormente al curso. Bueno, por nuestra parte sería todo el día de hoy. Maestra, una última duda. Sí. Entonces, ¿cuál era la tarea? O sea, ¿qué le tenemos que enviar? El profesor Bermúdez les va a hacer enviar a sus correos. Ahorita se los voy a mandar, sí. Antes de que salgan de clase, ya tienen su tarea en su correo. Así es. ¿Hay alguna situación para Chávez Colín? Creo que fue que se incorporó después de... Bueno, los que se incorporaron tarde, todos los que se incorporaron tarde, los que hicieron cambios, escríbame por favor al correo indicándome el horario del grupo, que es de 9 a 11. Sí, por de favor. Matemáticas 1, del horario de 9 a 11, porque tenemos 2 grupos. Así es. Perdón. Sí, entonces van a recibir su tarea, a vuelta de correo la van a recibir, entonces así es como trabajamos, terminamos la clase, si hay tarea pues se las enviamos, ustedes ya la reciben y la empiezan a trabajar. Ok, muy bien. Ángel, gracias por poner el correo en el chat, y Karina, sí, no hay problema, con que le pongas que tienes clase hasta las 3, no hay problema. Así es. Ahí está ya, entonces... ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces vayan a su siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase nosotros. Hasta luego.